Ahora vamos a ver lo que son las biomoléculas. Era otra de las cosas que dijimos en la introducción que íbamos a ver. Y como ya hemos mencionado anteriormente, pues todos los seres vivos están formados por unos tipos de moléculas especiales que se llaman biomoléculas. La mayoría de las biomoléculas son de tipo orgánico. Las moléculas orgánicas, ya veremos lo que son, pero hay que decir que hay otras. Las moléculas orgánicas, en resumen, son aquellas que están formadas fundamentalmente por carbono, por el átomo de carbono. Pero hay otras moléculas que también forman parte de los seres vivos que se llaman biomoléculas, porque están en los seres vivos, inorgánicas. Estas son más pequeñas. Estas son, por ejemplo, el agua, las sales minerales. Las biomoléculas inorgánicas también se encuentran en los seres que no están vivos. Por ejemplo, el agua o algunas sales minerales. Sin embargo, las orgánicas, que son la inmensa mayoría de las que componen al ser vivo, estas son exclusivas de los seres vivos, las biomoléculas estas. Y ahora veremos cómo se clasifican. El agua es fundamental para que haya vida. Lo hemos mencionado anteriormente. Y las sales minerales, bueno, recordar, por ejemplo, cuando en alguna ocasión habéis escuchado, pues mira, te falta yodo, te falta un poco de hierro, tienes que comer lentejas. El magnesio es bueno para las personas que son muy nerviosas. En fin, hay unas sustancias que hacen falta también al ser vivo. Estas son las biomoléculas inorgánicas. Y ahora vamos a ver las orgánicas. Los glúcidos son moléculas, biomoléculas, moléculas que forman parte de los seres vivos. Son moléculas muy grandes, como todas las moléculas orgánicas, y tienen una función muy importante, es la de proporcionar energía a las células. Igual que, por ejemplo, cuando tú estás cansado y te dicen, bueno, tómate una pastilla de chocolate que te va a dar energía, tómate un zumo de naranja, tómate algo de esto, ¿no? Bueno, pues te comes eso y eso te da energía, ¿no? Bueno, pues los glúcidos son esas moléculas que llevan energía para las células. Y además también forman también la pared celular. La célula está rodeada por una especie de pared. Esa pared está formada, en vez de por ladrillos o por yeso, está formada, entre otras cosas, por glúcidos. Los lípidos también son moléculas de energía. Tienen más energía que los glúcidos y sirven como un almacén de energía. Por ejemplo, cuando tú en tu casa guardas en la estantería comida, para cuando te haga falta, pues los lípidos realizan esa función. Es energía que está guardada para cuando le haga falta a la célula. Los lípidos son las grasas. También sirve de aislante térmico. Evita el frío. Y también forma parte de la membrana plasmática, que es una parte de la célula que ya veremos. Las proteínas son unas moléculas también muy importantes en el ser vivo. Tienen muchas funciones, pero, por ejemplo, una de ellas, una función muy importante, es la de crear tejido muscular y participar en lo que es, por ejemplo, la contracción de los músculos. Cuando vas al gimnasio, te dicen, no, tienes que comer alimentos que tengan proteínas para que el músculo agrande. No comas lípidos, por ejemplo, o come pocos glúcidos, come mucha proteína, ¿no? Que eso hace que el músculo agrande. Pues aquí tienes el porqué. Y por último tenemos a los ácidos nucleicos. Hay dos, RNA y DNA. Bueno, esas son las siglas en inglés. ARN en español y ADN en español. Os digo estas dos formas porque os la podéis encontrar. Os podéis encontrar ADN o DNA, os podéis encontrar en algunos libros ARN o RNA, según vengan con las siglas en español o en inglés. Se utilizan indistintamente. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes y son las encargadas de la reproducción. Ya veremos cómo se hace eso, cómo funcionan, pero son fundamentales. Sin ácidos nucleicos no habría vida.
Este es un ejemplo de alimentos donde hay muchos glúcidos. Los cereales, los glúcidos también se llaman hidratos de carbono. Los cereales, pan, la pasta, ¿veis? La glucosa, la fructosa, el azúcar, la fructosa es el azúcar de la fruta. Bueno, pues todo eso son glúcidos. Y en estos alimentos que hay aquí se pueden encontrar el maíz, en fin, lo que son cereales, básicamente. Aquí tenemos un ejemplo de algunos alimentos que tienen grasa. Los frutos secos tienen grasa, la grasa buena. Es que hay varios tipos de grasa. Ya nos meteremos en eso. El aceite de oliva, por ejemplo, el aguacate. También hay otros alimentos que tienen grasas. Mirad estos. Estos alimentos que ves aquí en la foto también tienen muchas grasas, muchos lípidos. Pero claro, hemos dicho que hay grasas buenas y grasas malas. Estas no son de las buenas. Estos alimentos tienen muchas proteínas. La carne, el pescado, los huevos. Estas moléculas, estas biomoléculas, son necesarias para el crecimiento del músculo, por ejemplo, como habíamos dicho. Esto es una representación de las moléculas de ácidos nucleicos. Son moléculas gigantescas, formadas por millones de átomos. Ya veremos cuando toque, ya veremos eso. Pero recordar que son como unas hélices mezcladas, así entrelazadas. Veis que se entrelazan entre ellas y son fundamentales para la reproducción de la célula. En resumen, hemos dicho que las biomoléculas son las moléculas que forman parte del ser vivo. Hay dos tipos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas son el agua y lo que llamamos sales minerales. Son muchísimo más pequeñas que las orgánicas. Las orgánicas son gigantescas y se clasifican en 4 grandes grupos. Los glúcidos, también se llaman hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esto no es muy complicado, pero hay que estudiarlo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer.